A los 20 años, Lina sabía bien lo que era que te cierren una puerta en la cara. No con un portazo, no. Peor. Con ese silencio largo, incómodo, que te hace entender que ya no sos bienvenida. Desde los 15 se había acostumbrado a mudarse, a que le cambiaran de cama, de reglas, de apellido. Vivió con tías, con una pareja de amigos de su madre, con una señora que ni recordaba cómo la había conocido. Y ahora, una madrugada cualquiera, la habían dejado en una estación de tren, como quien deja un bolso que ya no necesita. Lina no gritó, no pidió ayuda. Solo se sentó. Era la misma banca de hierro en la que se había dormido gente de paso, vagabundos, amantes escapados. Ella ahora era parte de esa categoría indefinida. Gente que no está en ningún lugar. Pero lo que Lina no sabía era que alguien la había visto. No un policía. No un vecino. Un hombre. Un hombre que no hablaba de más. Un hombre que no miraba a los ojos si no era necesario. Un hombre con demasiado dinero, y demasiados secretos. Esa noche, cuando su sombra se proyectó sobre ella desde el otro lado del andén, Lina no tuvo miedo. Tuvo curiosidad. Porque él no preguntó nada. Porque no parecía sorprendido de verla sola a esa hora. Y porque, sin ninguna expresión en el rostro, simplemente dijo: «Vení conmigo». Desde ese momento, Lina entró en una historia que no era suya. Al menos, no todavía. Una historia que parecía tenerlo todo, una casa sin alma, una habitación demasiado preparada, y un silencio que escondía más de lo que mostraba. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la había llevado con él? ¿Y por qué, dentro de esa casa inmensa, ella empezaba a encontrar cosas que no parecían querer ser encontradas? Lina pasó su primera noche en la habitación sin pegar un ojo. La cama era blanda, las sábanas limpias, pero había algo inquietante en el silencio de esa casa. Demasiado perfecto. Demasiado controlado. A la mañana siguiente, salió de la habitación y caminó por el pasillo. Nadie. Solo una nota pegada en la nevera, escrita con letra firme y rápida. Tenés todo lo que necesitas. No salgas. No decía por favor. No decía gracias. Solo eso. Ese día, recorrió un poco la casa. Tenía un despacho cerrado con llave. Una escalera que bajaba al sótano, también cerrada. Y un pequeño jardín trasero, donde encontró algo enterrado a medias, una cadena oxidada, atada a una estaca. No preguntó. No tocó. Volvió a su habitación. Pero esa noche, mientras el viento movía las cortinas, escuchó pasos afuera. Pasos que no eran de él. Pasos más livianos, casi infantiles. A la noche siguiente, Lina se sorprendió al oír el timbre de una copa sobre la mesa del comedor. No lo había escuchado llegar. No había escuchado puertas abrirse ni pasos en la casa. Pero ahí estaba él. Sentado. Con una copa en la mano y un sobre delante de él, intacto. «Sentate», dijo sin levantar la vista. «Es momento de que hablemos». Lina se quedó de pie unos segundos, dudando si eso era una orden o una invitación. Pero se sentó. Él apoyó la copa, y sin rodeos, lanzó la pregunta. «¿Querés quedarte?» Lina no respondió. Estaba segura de que la pregunta no era tan simple como sonaba. Él, sin esperar su respuesta, deslizó el sobre hacia ella. «Ahí tenés lo que necesito que hagas si te vas a quedar. No es un contrato. No hay firmas. Solo una condición». Ella abrió el sobre. Adentro, una hoja con una sola línea escrita. «Nunca preguntes por mi pasado. Nunca hables del tuyo». Lina sintió una punzada extraña en el pecho. No miedo. Algo más denso. Como si acabara de entrar a un juego en el que no conocía las reglas. «¿Por qué?», preguntó, sin levantar la voz. Él la miró por primera vez. Y ahí fue cuando ella sintió que había algo en su mirada que no era frialdad. Era cansancio. No físico. Uno más profundo. «Porque si abrimos esas puertas», dijo él, «no vamos a poder cerrarlas». Pero esa noche, mientras Lina volvía a su habitación con el sobre en la mano, algo en el aire cambió. En la sala donde antes solo había muebles, ahora había una caja de madera que no había estado ahí. Y un leve olor a humo. Ella no preguntó. No dijo nada. Pero en su cabeza, una pregunta empezó a repetirse. ¿Qué ocultaba ese hombre que necesitaba tanto silencio? «Necesito pensarlo», dijo Lina, sin soltar el sobre. Él no respondió. Solo asintió una vez y volvió a tomar su copa. Como si ya supiera que ella diría eso.
como si todo estuviera ocurriendo según lo previsto. Lina regresó a su habitación. No cenó. No habló. Ni siquiera leyó la hoja de nuevo. La dejó sobre la mesita de noche y se tumbó boca arriba, mirando el techo. Apenas cerró los ojos, el sueño la atrapó sin transición. Y no era un sueño cualquiera. Era como si estuviera dentro de otra versión de la misma casa. La estructura era idéntica, pero las paredes estaban gastadas. El pasillo tenía cuadros torcidos. Y había voces. Voces de una niña que lloraba y de alguien que le hablaba con suavidad. SHH, no grites. Si gritas, la casa se enoja. Lina se movía dentro del sueño sin control. Como si su cuerpo supiera a dónde ir. Bajaba escaleras que, en la casa real, no había podido acceder. Un sótano. Frío. Con olor a humedad. Y allí, lo vio. Una caja igual a la que había aparecido en la sala. En el sueño, ella se arrodillaba frente a la caja, la abría, y dentro encontraba una prenda de ropa de niña, doblada cuidadosamente, con un broche oxidado y una etiqueta con un nombre borrado. Cuando la tocaba, se despertaba de golpe. Eran las 3:12 de la mañana. La casa estaba en completo silencio. Y la caja que había visto en la sala antes de dormir, ya no estaba allí. Ni siquiera quedaban marcas en el suelo. Lina sintió que tenía una aguja clavada en el estómago. No sabía si estaba recordando algo suyo, o algo que la casa le estaba mostrando. Pero lo que más la inquietaba era esto. Ella no conocía a ninguna niña. Y aún así, en el sueño, la voz le sonaba familiar. La noche siguiente no fue distinta. Lina intentó mantenerse despierta, pero el cuerpo se rindió sin permiso. El sueño volvió. Esta vez, no bajaba al sótano, caminaba por un jardín cubierto de hojas secas. Allí, una voz suave, no infantil esta vez, sino femenina, adulta y quebrada, le susurraba al oído. No la olvides, no dejes que se repita. Y en el centro del jardín, otra caja. Igual a la anterior. Dentro, una pequeña bufanda tejida, azul, con una mancha seca y oscura en una de las puntas. Se despertó empapada en sudor. Pero no se quedó acostada. Esta vez, salió a buscarla. Revisó cada rincón del piso principal. Abrió cajones, empujó puertas que parecían no llevar a ningún lado. Hasta que encontró una despensa. Normal, a simple vista. Latas, paquetes cerrados, nada extraño, salvo una grieta vertical en la madera trasera. No era una pared. Era una puerta oculta. La empujó. Crujió. Y detrás había una escalerita angosta, descendente. Con el corazón golpeando como si se escapara, bajó. El aire olía a polvo viejo. No era un sótano, era más bien un pasillo oculto, sin luces. Solo un pequeño resplandor al fondo, muy débil. Cuando llegó, lo entendió. Una habitación más. Totalmente fuera del plano de la casa. Y allí, en una silla, descansaba una caja de madera con tapa curvada. Dentro, la bufanda. La misma del sueño. Azul. Con la mancha. Y un pequeño broche oxidado en una de las esquinas. Lina se quedó de piedra. No había forma de explicarlo. Nadie le había hablado de esa bufanda. Nunca la había visto. Y sin embargo, la había soñado exactamente como era. Volvió a cerrar la caja. Se sentó en el suelo, temblando. Y justo en ese momento, escuchó la voz del hombre desde la parte alta de la escalera. ¿Quién te dijo que bajaras ahí? No estaba gritando. Pero su voz tenía un filo que no había mostrado antes. Ella no respondió. Eso no era parte del trato, dijo él. Y luego, con una calma que asustaba más que cualquier grito. Ahora vas a tener que saber lo que no quería saber. Lina no se movió. Seguía sentada en el suelo, frente a la caja abierta, la bufanda sobre sus piernas. La había tocado. La había sentido. El sueño no era solo un sueño. El hombre bajó los escalones, lento, como si ya supiera que había encontrado. No tenías que ver esto todavía, dijo. Su voz era más baja, ya sin filo. Ella lo miró. ¿Quién era? Preguntó. Él se sentó en el borde de la silla, al otro lado de la caja. Sus ojos no tenían rabia. Tenían historia. Y algo más, un rastro de duelo que no se curaba con el tiempo. La nena era mi hija, dijo. Lina tragó saliva. No se lo esperaba. No vivió acá, continuó él. Al menos, no como debió. La traje cuando ya era tarde. Su madre, bueno.
No importa eso ahora. Hizo una pausa. Miró la bufanda, pero no la tocó. La bufanda se la tejió alguien más. Una mujer que cuidó de ella un tiempo. Cuando me la entregó, la nena ya no hablaba. Solo se escondía debajo de las mesas y lloraba cuando apagaban las luces. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó Lina, casi en un susurro. Él bajó la cabeza. Un día desapareció. Así, sin ruido. Sin señal. La policía creyó que se había escapado. Pero yo sabía que no. Esa nena no sabía cruzar una calle sola. ¿Y por qué ocultar todo esto?, preguntó Lina. ¿Por qué el trato? ¿Por qué? Porque la última persona que preguntó demasiado, la interrumpió, terminó viendo cosas que no eran suyas. Y no las pudo soltar después. El silencio se hizo tan pesado como el aire en esa habitación oculta. ¿Querés la verdad? Bien, dijo él. Pero tené en cuenta algo, Lina, la verdad no siempre consuela. A veces solo complica. Se puso de pie, pero antes de irse, dejó algo más. No sos la primera que sueña con ella. Pero sos la primera que la escucha hablar. Y entonces, se fue. Después de que él se fue, Lina se quedó sola con la caja y la bufanda. No lloró. No tembló. Lo que sintió fue otra cosa, una intuición muy clara de que esto tenía que ver con ella. No era coincidencia. No podía serlo. Pasó el resto de la noche revisando los objetos en esa habitación oculta. Había más cosas además de la bufanda, un cuaderno con dibujos torpes hechos con crayón, una muñeca sin brazos, y una hoja suelta con letras mal formadas, escritas con marcador rojo. No me olvides. No soy un error. Lina sintió un escalofrío. No por lo que decía la nota, sino por la letra. Le sonaba familiar. No la reconocía del todo, pero algo en ella le resultaba cercano. Subió corriendo a su habitación, buscó su mochila vieja, esa que llevaba consigo desde que tenía memoria. Revolvió hasta encontrar un cuadernito antiguo, de su infancia, donde escribía cuando vivía con su madre biológica, antes de que la mandaran de casa en casa. Comparó ambas letras. Y entonces se congeló. No eran iguales, pero eran demasiado parecidas. La forma de hacer la S. La manera rara en que se inclinaban las C. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles, que solo una niña que hubiera aprendido a escribir en ese mismo ambiente habría replicado. Lina tragó saliva. Un recuerdo enterrado empezó a flotar. Un nombre. Uno que no usaba desde hacía años. Uno que su madre le prohibió repetir. El mismo nombre que apenas se alcanzaba a leer en la etiqueta de la bufanda. Mila. Y entonces lo entendió. Ella no había soñado con la niña. Ella era la niña. O al menos, lo había sido, en parte. Pero si eso era verdad, ¿qué hacía ella fuera de esa casa? ¿Y por qué él no la reconocía? ¿O sí la reconocía, y fingía no saberlo? Esa noche no durmió. No soñó. No pensó. Empacó. Guardó lo poco que había traído, cerró la mochila con manos temblorosas y no miró atrás. No dejó notas. No tocó la caja otra vez. Y cuando cruzó el jardín, el mismo que había visto en su sueño, sintió que el aire estaba distinto. Más frío. Más alerta. La verja principal estaba abierta. No por completo, pero lo suficiente para que alguien pudiera pasar. ¿Él la dejó así? ¿Sabía que ella intentaría irse? Lina no esperó para averiguarlo. Caminó rápido, sin mirar hacia atrás. El camino de grava se extendía hacia la carretera secundaria. No pasaban autos. Solo grillos. Viento. Y ese sonido, pasos. Al principio, creyó que eran suyos. Hasta que se detuvo. Y los pasos siguieron. Se giró de golpe, dispuesta a enfrentar lo que fuera. Pero no era él. Era una mujer. Mayor. Cabello recogido. Ropa sencilla. Y en la mano, una carpeta vieja. Te vas sin saber quién sos, dijo con una voz firme, como si ya la conociera. Lina retrocedió un paso. ¿Quién sos? No importa. ¿Trabajás para él? No. Y él no sabe que yo todavía estoy viva. Eso la desconcertó. La mujer se acercó y le extendió la carpeta. Tu nombre no siempre fue Lina. Tenías otro. Pero antes incluso de eso, fuiste un número. Un archivo cerrado. Algo que debió haberse perdido, pero yo no lo permití. ¿Qué está diciendo? Te robaron. ¿Qué? No de un lugar. De una vida. De una historia.
Vos eras suya, sí, pero no como hija. Lina sintió el estómago dar un vuelco. ¿Entonces qué era? La mujer bajó la voz, mirándola a los ojos. Fuiste parte de un experimento. Uno que salió mal. Uno que él intentó esconder, y que terminó costándole todo. La carpeta en su mano temblaba. Acá está lo que no te va a contar. ¿Y por qué me lo das? Porque vos sos la última pieza. Y alguien tiene que saber la verdad. Antes de que empieces a recordar cosas que no fueron tuyas, pero que te dejaron adentro. Lina no abrió la carpeta en ese momento. La apretó contra su pecho, miró a la mujer por última vez y dijo: si algo me pasa, busca en este lugar. La mujer asintió, sin hablar. Y Lina regresó. Cruzó el mismo camino de grava, pero esta vez no se sentía perdida, ni asustada. Se sentía como si estuviera entrando a una escena que ya conocía, como si los pasos que daban no fueran suyos, sino de una versión suya que había estado allí antes. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entró. La casa estaba a oscuras, como siempre. Silenciosa, como siempre. Pero esta vez, él la esperaba. Estaba en el salón, de pie, con una copa intacta en la mano, como si todo volviera a repetirse. Solo que ahora, Lina no era la misma. Volviste, dijo él, sin sorpresa. Sí, respondió ella. Pero ahora no vine a quedarme. Vine a que me digas la verdad. Él bajó la copa. No parecía confundido. No parecía molesto. Parecía derrotado. ¿Hasta dónde llegaste?, preguntó. Lina lanzó la carpeta sobre la mesa entre ellos. Hasta lo suficiente como para saber que no fui la primera. Ni tu hija. Ni un error. Él cerró los ojos. Un segundo. Como si algo dentro de él se apretara. Te dije que no preguntaras. Y yo te dije que necesitaba pensar. Pensé. Recordé. Soñé. Y ahora necesito que vos hables. Hubo un largo silencio. Y entonces, él se sentó. Y por primera vez, habló sin rodeos. Tenía una hija de verdad. Mila. Ella murió. Pero antes de eso, antes de perderla, yo trabajaba en un centro de investigación, financiado por gente que no quería dejar huella. Nos dedicábamos a algo que sonaba hermoso en el papel, recuperar memorias traumáticas de niños y reprogramarlas. Borrar el dolor. Darles una vida nueva. Hizo una pausa. No por efecto dramático. Porque dolía contarlo. Fracasamos. Con todos. Salvo una. Vos. Lina sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hicieron conmigo? Te usaron como recipiente. Vos no eras una paciente. Eras la prueba. Tomaron partes de las memorias de Mila, lo que había quedado de ella, y las insertaron en tu mente. No para revivirla. No para reemplazarla. Solo para ver si funcionaba. Lina retrocedió un paso. ¿Vos lo sabías? ¿Desde el principio? Sí. ¿Y por qué me trajiste? Él la miró. Por fin, sin escudo. Porque cuando escuché tu nombre en un informe médico de rutina, supe que el experimento había fallado. Pero no como ellos creían. Falló, porque funcionó demasiado. Lina no sabía si llorar o gritar. Vos soñaste con ella porque esas memorias no murieron. Se mezclaron con las tuyas. Y cuando te vi a Mila en tus ojos. La habitación entera parecía colapsar sobre ella. La verdad estaba allí, cruda, real, y peor que cualquier pesadilla. Pero no era todo, porque entonces él agregó algo más. Lo que nadie sabe, es que no solo te dieron sus recuerdos, te dieron también su miedo. Y ese miedo, Lina, no se fue con ella. Todavía está acá. Lina no lloró. No gritó. Solo se quedó quieta, con la carpeta en una mano y el otro puño cerrado con tanta fuerza que se le marcaban las uñas en la palma. Él la observaba. Ya no como a una niña. La miraba como a una deuda que no se puede pagar. Entonces lo sabías todo, dijo ella. Sí. ¿Y cuándo pensabas decirme? Nunca. ¿Por culpa? Él negó con la cabeza. Por amor. Esa palabra. Dicha tan simple. Como si no hubiera destruido todo. Lina caminó hasta la chimenea. La carpeta todavía temblaba en su mano. Abrió la tapa, sacó uno de los papeles. Una hoja con su nombre de entonces tachado, y abajo uno nuevo, Lina R. Nombre asignado. Identidad construida. Ella sostuvo el papel un segundo. Y lo dejó caer al fuego.
Uno a uno, tiró todos. Sin prisa. Él no la detuvo. Cuando solo quedaron cenizas, Lina lo miró. ¿Por qué yo? Él respiró hondo. Porque eras la única que no tenía a dónde volver. Y ahí estaba la última verdad. La más silenciosa. La que dolía más. Lina caminó hacia la puerta. Él se levantó. ¿A dónde vas? No lo sé. ¿Querés quedarte? Ella lo miró. No quiero quedarme en un lugar donde fui una prueba. Pero tampoco quiero irme sin saber quién soy de verdad. Entonces voy a buscarla. ¿A quién? Lina respondió con algo que no parecía una certeza, sino una decisión. A la verdadera Mila. A la que quedó dentro de mí. Y si no la encuentro, al menos me voy a encontrar a mí. Esa noche, Lina desapareció de la casa, por segunda vez en su vida. No se llevó nada. Ni ropa. Ni mochila. Solo la bufanda azul. Con su broche oxidado. Y esa pequeña mancha oscura que nadie pudo borrar. Algunos dicen que volvió al lugar donde nació. Otros, que nunca existió del todo. Pero hay algo que nadie puede negar. Esa estación, donde la dejaron a los 20, no fue el principio. Fue el regreso. A una historia que nadie quiso contar. Y que ella, finalmente, decidió terminar. Años después, alguien reconstruyó la casa. Ya no estaba el despacho cerrado. Ni la habitación escondida. La nueva familia que la compró tiró las paredes viejas, pintó todo de blanco, y jamás supo que en ese suelo, una historia se había enterrado con cuidado. El hombre, el millonario silencioso, desapareció de los registros. Algunos dijeron que se fue a vivir al extranjero. Otros, que se internó por voluntad propia. Nadie pudo confirmarlo. Nadie lo volvió a ver. Y Lina nunca dejó un rastro claro. Solo una carta, sin destinatario, que alguien encontró en una estación de tren olvidada. No soy el recuerdo de nadie. No soy el experimento de nadie. Soy el resultado. Y si tengo miedo, está bien. Eso solo prueba que sigo acá. Estaba firmada con un nombre que no aparecía en ninguna base de datos. Ni Mila. Ni Lina. Solo una palabra escrita con trazo firme. Libre.